Si nosotros miramos el problema serio que hay hoy en día en la iglesia, nos damos cuenta que los cristianos han caído como en un estado de conformismo. Y se lo digo por la iglesia, porque lo que Dios quiere hablarnos a nosotros es a cada uno de nosotros, ¿sí? Todos los mensajes que la palabra tiene para la iglesia son para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios. El mensaje de la palabra siempre fue dirigido, y más cuando vayamos a mirar en las cartas del Apocalipsis o en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que Él habló a los pastores y a los líderes de la iglesia y a los cristianos que estaban en ese momento en las iglesias. Entonces hay un gran problema hoy en día, y es ese, que muchos cristianos hemos caído en ese conformismo. Nos conformamos con venir a la iglesia, con levantar nuestras manos, con adorar a Dios, con traer la ofrenda, los diezmos y ya, y no pasa nada más. Esto es un problema crítico, ¿sabían ustedes? ¿Y por qué es crítico? Porque sucede que las personas piensan que todo continúa como siempre sin ellos tener nada que hacer, ¿sí? ¿Qué va a suceder lo mismo? ¿Qué va a pasar lo mismo? Por eso cuando la pastora empezó la adoración, les decía, hagan de cuenta que vinieron por primera vez a adorar a Dios. Y yo sentí la presencia de Dios en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo la sentí. Y pudimos adorar a Dios con libertad. Y usted puede llorar y puede adorar y decir, Señor, toca mi vida. Pero hoy nos conformamos con sentir ese frío, esa frialdad, eso como que, como que no va a pasar nada. Pero en realidad todo esto es porque nosotros hemos descuidado esa relación que tenemos con Dios. En realidad es que todos los que estamos aquí en la iglesia, o los que estamos aquí como miembros de Veraca, Bogotá, tenemos un llamado, y usted de pronto no se ha dado cuenta cuál es ese llamado. Y tenemos un llamado a obrar, pero también a apoyar la obra de Dios. ¿Sabían eso? ¿Usted sabía que ese es su llamado? A obrar y apoyar la obra de Dios. Y usted me preguntaba, bueno, pastor, ¿y cómo debemos hacerlo? Pues antes de empezar el tema, les voy a dar 4 cositas, o 4 formas mejor, para que nosotros podamos adorar y apoyar y obrar en realidad para ver la gloria de Dios en este lugar. Algunos dirán eso, bueno, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Y cómo debemos mejor hacerlo? Lo primero es que nosotros lo podemos hacer a través de testificar de la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Mateo 28, 19 y 20 que dice, vayan y prediquen? Pero Pablo en segunda carta a Timoteo le decía en el capítulo 4, verso 2, predica la palabra. Le decía, predica la palabra de Dios. Y le decía, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. En otras Biblias dice, a tiempo y fuera de tiempo. Dice, corrige. Dice, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y yo quiero contarles que yo estoy aquí para eso, para corregir, para reprender, para animar a los hermanos en la iglesia con paciencia y con una buena enseñanza como la que tenemos hoy. ¿De acuerdo? Pero hay otra cosa más, otra forma como podemos nosotros obrar y apoyar la obra de Dios, y es con nuestras oraciones. Lo anterior es para obrar para el crecimiento. Pero cuando oramos, esto significa apoyo espiritual. O dígame si usted no se siente apoyado cuando me pide oración, cuando le pido oración a la pastora o a la iglesia, que oren por una dificultad, por un problema que usted tiene, porque estamos pasando una situación difícil. Es verdad. Ahora me acuerdo, y esta mañana estábamos orando por eso, porque tenemos un sobrino en el Ecuador y están pasando una situación muy difícil. Él está trabajando allá con una empresa multinacional. Hace muy poco se fue, hace unos 2 o 3 meses. Y nos llamaba ayer y está asistiendo a una iglesia. La iglesia pasó un comunicado también. Y nos lo mandaron por WhatsApp para que la iglesia aquí en Colombia oráramos por Ecuador. La situación está muy crítica, muy difícil. Totalmente, mejor dicho, él dice que no pueden salir a la calle, no pueden salir. Anoche mismo en las noticias decían había un toque de queda. ¿Sí? Está la gente, en otras palabras decía yo espiritualmente, endemoniados. Acabando con lo que sea. Entonces necesitamos oración, y nuestras oraciones son un apoyo espiritual. La Biblia dice en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, y dice en toda ocasión. Manténganse alerta, dice, y sean persistentes en sus oraciones
por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. ¿De acuerdo? Él está allá, no está aquí, está en otro país. Y estamos orando para que Dios guarde su vida, guarde la iglesia que clama ya por esta situación tan complicada. Pero también otra forma, la número 3, para que nosotros podamos apoyar la obra de Dios y podamos obrar, es no dejando de asistir a la iglesia. ¿Ok? No dejando de asistir a la iglesia. ¿Saben qué es esto? Un apoyo moral, pero también es un apoyo físico. La Biblia dice en Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, o como lo hacen algunas personas, sino animémonos. La Biblia nos está diciendo qué hacer aquí. Dice, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y eso es factible, mis hermanos. Estamos viendo, o estamos en los últimos tiempos, estamos a las puertas de que el Señor Jesús venga por su iglesia por segunda vez. Y tenemos que estar apoyándonos moralmente, asistiendo a la iglesia, no dejando de congregarnos, sino viniendo y orando y testificando de la palabra. Pero número 4 también, algo que debemos hacer también es esto: económicamente apoyar también. Hechos 20:35 dice, y he sido ejemplo, dice Pablo, constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Dice también, deben recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Y eso es cierto. Ahora, no les estoy diciendo ahorita que es que yo estoy aquí para pedirles que traigan su dinero a la iglesia y que si no lo traen van a entrar en pecado y que no. Sino que también es una forma de ofrendar, cuando el Señor mismo está diciendo, es más bendición dar que recibir. Y creo que algunos de los que estamos acá en la iglesia hemos experimentado esa bendición. Amén. Por lo menos yo lo he hecho. Sí. Yo he experimentado que si yo ofrendo con corazón desprendido y con un corazón alegre, Dios me bendice. Sí. Y no lo hago porque Él lo haga. Así no lo hiciera, la misericordia de Dios también me alcanza. Perdón, amén, y los alcanza a ustedes. Amén. Entonces, esas 4 formas, yo diría que son 4 formas generales de obrar y de apoyar la obra de Dios. Pero quería decirles esto por eso, porque nos hemos conformado a muchas cosas y hemos descuidado algo importante. Y si nosotros vemos una iglesia y entramos en la realidad, vemos que sin el apoyo del pueblo de Dios una iglesia no funciona, ¿cierto? Una iglesia no se puede sostener y tarde o temprano será una iglesia más que entrará en una estadística. Así va a pasar. Pero necesitamos ver que Dios está con nosotros y que estamos aquí para obrar y para apoyar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Podríamos decir, bueno, ¿por qué existen personas que apoyan la obra solamente parcialmente? Hay gente así en las iglesias, ¿sabían eso? Ahora, cuando yo digo apoyar, no le estoy diciendo con dinero, no. La forma de apoyar a la iglesia también es con oración, con ayuno, ¿cierto? Lo que dijimos anteriormente, con venir, con apoyar. Esa es una forma de hacerlo. Pero hoy en día en las iglesias pasa eso. La gente apoya parcialmente. O sea, un día voy, un día no voy, un día oro, un día no oro, un día entro en ayuno, otro día no. Entonces hago lo que yo quiera. Ese es el conformismo en que está entrando la iglesia de hoy en día, o en la que está la iglesia de hoy en día. Muchos no toman, escuchen bien esto, no toman el tiempo para examinar su relación con Dios. Y yo, mientras preparaba esta enseñanza ayer y hoy, decía yo, Señor, necesitamos tener un examen de nuestra relación con Dios. Hace poco, hace unos días, tuvimos una reunión con los pastores de Medellín, de Estados Unidos, de Argentina, a través de Skype, o no, a través de WhatsApp. Y el pastor nos animaba y decía, ustedes han sido puestos, sigan adelante. Porque él nos dio una palabra que nos dejó a todos, pues, como sin palabras. Porque yo le decía al pastor, así estamos nosotros, así estamos pasando nosotros. La vida de la iglesia es esta. Pero nos dio una palabra que nos alentó, que nos bendijo. Y yo doy gracias a Dios por eso. Porque en los momentos cuando más estamos como que, ay Dios mío,
¿qué vamos a hacer? Es cuando Dios viene y nos inyecta algo y nos dice, tranquilos, yo estoy con ustedes, ánimo. Y necesitamos tener esa paciencia y esperar en Dios. Pero necesitamos hoy más que nada tomar ese tiempo para examinar nuestra relación con Dios, porque si no, eso es un grave problema, ¿sabían? Ahora examinemos nuestra relación hoy. Desde hoy comencemos a hacerlo. El pastor nos decía, yo al final del tiempo, al final del año, siempre hago como un examen y empiezo a pensar, ¿cuántos han pasado por la iglesia? Y así ha pasado acá, desde que hemos abierto este lugar. ¿Cuánta gente ha pasado por este lugar? Yo diría que más de 10 veces de los que estamos aquí. Y el pastor decía lo mismo, yo llenaría un estadio con toda la gente que ha pasado por la iglesia. Pero muchos han estado y muy pocos se han quedado. Y él decía, solo algunas personas, y nombraba algunas de las personas fieles que comenzaron con él y todavía permanecen hace más de 18 años. Entonces yo decía, eso pasa en todas partes. Y así sea una iglesia muy grande o una muy pequeña, pero pasa. Yo le doy gracias a Dios también por ustedes, porque al menos ustedes, los que están aquí conmigo, han permanecido y han sido fieles, y bendigo al Señor por eso. Amén. Pero esa es la realidad en la que estamos nosotros. Así que, ahora sí, de aquí en adelante, vamos a entrar en el tema de examinar nuestra relación con Dios. ¿De acuerdo? Amén. Y de dónde nos podemos encontrar en nuestro caminar cristiano. Por eso, ahora sí, mantengan su Biblia abierta en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Vamos a mirar algunas citas de ahí. Pero vamos a centrarnos en una en especial, que es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Es uno de los mensajes a una de las iglesias, ¿cierto? ¿A cuál de las iglesias? Dice la palabra Laodicea. Amén. Y miren lo que dice la Biblia en esos dos versículos. Dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, tremenda palabra, ¿verdad? Estos dos versículos forman parte de la carta del Señor a la iglesia de Laodicea, ahí en el Apocalipsis, ¿cierto? Lo que debemos saber acerca de esta ciudad, y vamos a mirar un poquito de historia para conocer acerca de esa ciudad. Y les voy a decir por qué, porque en este mensaje, esta carta fue uno de los mensajes más duros que el Señor dio a una de las iglesias, de las 7 iglesias que ahí están. Entonces, si miremos un poquito la historia, Laodicea era una ciudad principal de Frigia y era una de las ciudades más florecientes e influyentes de Asia Menor. Para que conozcan un poquito, era una ciudad muy, pero muy próspera, una ciudad muy bendecida, era muy rica, y la razón era por algo, y era porque la ciudad estaba centrada en las 3 carreteras más importantes en esos tiempos y tenía las 3 industrias más grandes de ese entonces. Acuérdense que cuando hay vías de acceso a una ciudad o pasan vías grandes, si autopistas cercanas a una ciudad, la ciudad es muy bendecida porque por ahí pasa el comercio, viene la gente, vienen de otras partes. Eso sucedía en esa ciudad, era una ciudad muy rica, muy próspera por esa situación. Pero esta ciudad era también considerada el centro bancario y financiero de esos tiempos. Ella tenía una industria de algodón, pero también era el lugar donde se encontraba, escuchen bien esto, yo no lo sabía hasta que lo encontré aquí, donde se encontraba la escuela de medicina, que era muy reconocida por el colirio. Entonces yo me puse a pensar, claro, la Biblia no dice cosas por decirlas. Ahora vamos a mirar que ahí habla del colirio, ¿ok? Si nosotros examinamos un poquito estos versículos que acabamos de leer en Apocalipsis, vamos a mirar que esto se aplica también a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque a través de leer la palabra, de estudiar la palabra, de mantener la palabra de Dios, es como que logramos, usted y yo, recibir la bendición de Dios que necesitamos, ¿cierto? O dígame si no, cuando usted lee, cuando usted ora, cuando usted va a la Biblia y dice y estudia la palabra, ¿no va a recibir la bendición de Dios? Claro que sí. A mí me pasa eso.
Yo recibo una palabra ahí que leí y digo, Señor, gracias, esto lo necesitaba, voy a orar por esto. Y me enseña, me trae la bendición a mi vida. En Apocalipsis 2:1-3, no lo miren, sino los voy a leer, dice, Dios bendice. Apocalipsis 1:3, anótenlo nomás, Dios bendice al que lee, o mejor, al que le lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Así comienza Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Yo les estoy diciendo esto hoy mismo, porque Dios dice que me va a bendecir a mí, porque les estoy leyendo a la iglesia las palabras de esta profecía, pero que también los va a bendecir a ustedes, porque están escuchando el mensaje, pero más importante es que lo obedezcan, porque el tiempo está cerca. ¿Verdad? Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Bien. El Señor escribe 7 cartas que contienen grandes advertencias. Una de suma importancia que debemos notar en esto cuando leemos las cartas los mensajes a las iglesias, las cartas que se escriben en Apocalipsis, nos damos cuenta que fueron dirigidas a cristianos. Eso es lo más importante aquí. Que fueron dirigidas a los líderes de las iglesias, ¿cierto? Y que estas 7 cartas, solo una fue positiva. El resto todo tuvo cosas más o menos. Ahora vamos a mirar por qué. Solo en una fue algo positivo. De las 7 iglesias, el Señor no tuvo ni una queja de una sola iglesia. ¿Cuál fue la única que recibió la aprobación de Dios? Sería la pregunta, ¿cierto? Y nosotros lo sabemos. La única iglesia fue Filadelfia. Y esto es algo que queda bien reflejado aquí en Apocalipsis 3:10. Dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es que de las 7 cartas, la carta a la iglesia de la Odisea es la carta más fuerte que nuestro Señor escribió. 6 cartas de advertencias, ¿sí? Le advirtió, los reprendió a los líderes de las iglesias, pero aunque les reprendió, siempre encontramos algo, y eso es también positivo, que el Señor también reconoció lo bueno que hacían, ¿sí? En otras palabras, no todo estaba perdido. O sea, que el Señor nos puede advertir a nosotros cosas como iglesia, ¿cierto? Y nosotros vamos a decir, bueno, Dios mío, ¿qué hacemos? Pero también Él ha reconocido lo bueno que hemos hecho nosotros, ¿sí? Y no hay nada perdido todavía. ¿Y sabe por qué no hay nada perdido? Porque tenemos tiempo para reflexionar, para arrepentirnos y para corregir nuestros errores. Eso es muy importante. Entonces, cuando yo digo que Dios nos advierte algo con la iglesia de aquí de Veraca, Señor, bueno, gracias, Señor. Él reconoce nuestro esfuerzo, Él reconoce nuestro trabajo, poco o mucho lo que hemos hecho, Él lo ha reconocido, pero Él también nos está dando tiempo para que nosotros escuchemos su voz y digamos, no todo está perdido, Señor. Vamos a arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. Tal vez no hemos hecho tu voluntad y queremos conocerla todos los días, pero hoy vamos a arrepentirnos y vamos a corregir nuestros errores. Amén. Y saben que como iglesia tenemos que hacerlo, aunque también tenemos que hacerlo personalmente, pero como iglesia también debemos hacerlo. Amén. Aunque el Señor reprendió a la iglesia de Éfeso por haber dejado su primer amor, ¿se acuerdan? O como decimos hoy en día, por haberse enfriado. Él primero reconoció sus buenas obras y su esfuerzo. Apocalipsis 2, capítulo 2, versos 2 y 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Eh?
como hace el Señor con cada uno de los mensajes para las iglesias. Hoy es para nosotros también. Pero cuando leemos en la carta de la iglesia a Esmirna, encontramos que el Señor les dice que Él está atento de todo lo que ellos están haciendo, que Él está mirando lo que está pasando en la iglesia y les hace una advertencia de lo que vendrá sobre ellos. Pero después les habla de una gran promesa. Miremos Apocalipsis 2:10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mire lo que dice el Señor tan hermoso en su palabra: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy Dios nos está diciendo a nosotros, verá acá, seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Bien, sigamos adelante. Cuando también leemos el mensaje a la carta de la iglesia a Pérgamo, encontramos que Él les reprende por apartarse de la sana doctrina, pero también encontramos en esa carta que reconoce su fidelidad. Apocalipsis 2:13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. En otras palabras, eres fiel a mi nombre, ¿cierto? Y no has negado mi fe. Oh, qué buena cosa también tenía. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Ok? Cada una de las advertencias y de las cosas también a veces buenas que tenían. Pero también cuando leemos la carta a la iglesia de Tiatira, encontramos lo siguiente: que Él les reprende por dejarse influenciar por una falsa profetisa. Y hoy sí que hay de eso en el mundo. Hay falsas profetas o profetas y profetisas que quieren influenciar a las iglesias del mundo de hoy, del día de hoy, y quieren meterse diciendo: no, es que lo que yo digo, y es que lo que yo declaro, y es que lo que yo, ¿cierto?, hablo, y es que lo que... Yo siempre he visto la palabra que el único que declara es Dios. Nosotros lo que podemos decir es: Dios dice en su palabra, o Dios bendice a los que creen en sus promesas. Es Dios el que sana. Algunos se atribuyen el yo, y por tener ese yo por delante están dejando a Dios atrás, y eso es grave. Por eso no podemos pensar en eso, ni decir eso. Pero bueno, cuando vamos al mensaje de Tiatira, dice que Él reconoce también ahí el amor que ellos demostraban por la fortaleza de su fe. Apocalipsis 2:19, mírenlo ahí también. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Mire, obras, amor, fe y servicio. Y otra: y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aleluya. Cada una tiene alguna cosa, ¿cierto?, en que se ve que algo retiene, pero que no son perfectas, ¿sí?, en su totalidad. La única iglesia que se salvó fue Filadelfia, era fiel y no tuvo nada que decir de esa iglesia. Pero de las otras sí, mira, ustedes son así, pero siempre hay un pero. Pensemos en nuestra iglesia. ¿Qué pensará Dios de Veraca, Bogotá? Es bueno que lo sepamos. Por eso hoy les estoy invitando a que reflexionemos un poco y pensemos en nuestra relación con Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos hablando de relaciones con las personas y queremos tener ese tema para la próxima mesa redonda el miércoles. Y yo les digo, bueno, primero tenemos que tener una buena relación con Dios para poder relacionarnos bien con las demás de nuestro entorno, ¿sí o no? Con los hermanos, con la familia, con los vecinos, con la comunidad. Eso, por eso quise traer esta palabra de Dios. Que examinemos primero nuestra relación, cómo está con nuestro Señor y Salvador. Y es bueno que lo hagamos, no solamente por hoy, sino siempre. Examinemos cómo vamos con Dios, qué estamos haciendo para Dios,
¿Cómo es nuestro orar? ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestra lectura diaria? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos orando? ¿Estamos haciendo algo? Examinemos eso. Bien, vamos a la otra iglesia. Cuando leemos la carta a la iglesia de Sardis, encontramos que él les reprende por estar muertos en el espíritu. Oh, yo digo, ¿cuántas iglesias hoy están muertas en el espíritu? Hay mucha adoración, mucha alabanza o muchos show, pero están muertas en el espíritu. Hay mucha espuma, ¿cierto? Pero no hay nada esencial. Y eso está pasando. Y le está diciendo a esta iglesia, y los está reprendiendo porque están muertos en el espíritu. Pero vemos algo también aquí tremendo, y es que él reconoce a aquellos que se habían mantenido firmes en la fe. Por eso dice Apocalipsis 3:4, miremoslo ahí. Apocalipsis 3:4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas. Tremendo. Otro mensaje más a otra iglesia, ¿ok? Pero mirando estos mensajes a las 7 iglesias, vamos a mirar un poquito la carta a la iglesia de la Odisea. El Señor no tuvo nada bueno que decir de ellos. Yo diría que la razón principal por esto fue que, como podemos o mejor interpretar el versículo 16, ellos, en vez de acercarse más a Dios, se alejaban de Él. Ellos estaban en un camino, los de esta iglesia, en un camino que no agradaban a Dios, y por lo tanto lo estamos viendo ahí cuando Él nos dice: te vomitaré de mi boca. Tremendo, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. Y la realidad, en otras dice escupiré, eso es cierto, en otras versiones. Y la realidad es que esta advertencia a la iglesia de la Odisea es una que continúa vigente hoy en día. Es algo que está presente hoy y que se aplica a todas las iglesias de hoy. Y se aplica a la iglesia que clama seguir a Jesucristo como su Rey y Salvador. Hermanos, esta carta contiene una advertencia que todos nosotros debemos mantener muy presente en nuestro diario vivir. La palabra de Dios no se escribió por escribirse. Las cartas del Apocalipsis no se escribieron porque eso fue historia y eso ya pasó, está ahí en la Biblia ya. No, Señor. Se escribieron en el último libro de la Biblia porque era advertencia y era para nosotros los cristianos de los últimos tiempos. Hay 7 modelos de iglesia que hoy están vigentes en la iglesia de hoy en día, actualmente, en este siglo. Entonces no podemos decir: es que esto es para otros, es que esto, no, eso es para la iglesia de allá al lado, la de aquí abajo, la que está aquí arriba, porque aquí alrededor de nosotros hay varias iglesias, ¿cierto? Y no, lo que pasó está predicando, eso es para los de allí, de la iglesia tal o de la otra iglesia tal, ¿no? Lo que yo les estoy predicando hoy es para nosotros. Amén. Este mensaje a la Odisea es para nosotros hoy. Quizás Dios nos está reprendiendo, nos está advirtiendo porque nos quiere dar tiempo que nos arrepintamos y que hagamos la obra de Dios. ¿Cómo? Con las 4 cosas que yo le dije generalmente al principio, ¿verdad? Predicando su palabra, asistiendo a la iglesia, orando, ayunando, aportando, para que todo sea la bendición de Dios. Entonces, es algo que tenemos que mantener muy presente, les dije anteriormente, ¿cierto? Evaluemos todo esto porque la Biblia dice que seremos juzgados al final del tiempo. Y eventualmente tendremos que darle cuentas al Señor en nuestras acciones o en la falta de si hemos hecho o no cosas para Dios. Un día, dice la palabra, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y en el juicio final también ante Él, y nos dirá: bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Cuéntame. Y por nuestras obras seremos juzgados, por lo que hemos hecho y hemos dicho también.
Pero fijémonos también ahora en la queja principal de Jesús. La palabra nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego dice: ojalá, ¿cómo dice? Ojalá fueras o fueses frío o caliente. Y como podemos ver aquí, la queja principal de Jesús fue que ellos aparentaban, habían caído en un estado de complacencia o en un estado de conformidad. Hay muchos hoy en día que aparentan ser buenos cristianos. Hoy en día hay muchas iglesias que aparentan ser buenas y de sana doctrina y tienen hasta nombres bíblicos. Pero cuidado, ojo, porque pueden ser falsas y pueden ser alguien que predica no la verdadera palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús aquí está diciendo algo muy tremendo. Y lamentablemente la conformidad es algo que se manifiesta con frecuencia en los cristianos de hoy. En un gran número de creyentes está pasando eso. En otras palabras, por decirlo así, existen muchos que han permitido que su relación con Dios se encuentre tibia. Diga conmigo, tibia. Tibia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está la relación tuya con Dios? ¿Fría, caliente o tibia? Hoy vamos a pensar en eso. Usted pensará, bueno, en todo lo que he hecho en la semana, qué ha pasado con Dios, con mi vida, con mi trabajo. Dios, mi relación contigo. Es cierto que tenemos que examinar. Por favor, examinemos la relación con Dios. Ahora, ¿qué quiere decir una relación tibia? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir una relación tibia? Yo les voy a dar unos ejemplos. Y un creyente tibio es un cristiano indiferente. Y de eso hay muchos. Una persona que está parcialmente comprometida con la obra de Dios. Un cristiano tibio también es todo aquel que lo mismo, es todo aquel que lo mismo le da venir a la iglesia o no. Ese es un cristiano tibio. También es aquel que compromete su testimonio y el testimonio de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, por agradar a las personas, por agradar al jefe, por agradar al hombre o por complacer un deseo de su carne o un deseo del mundo. Hoy en día hay muchos creyentes, y yo diría niños que crecieron en el evangelio y que van creciendo, que uno ya los ve grandes, pero que cuando están en la iglesia ya adolescentes o tal vez de 20 años o 18, no sé, comienzan a mirar el mundo y decir: yo nunca probé lo que probé el mundo, y se van para el mundo. Hay que tener mucho cuidado y orar para que Dios guarde a estos jóvenes que crecieron en el Señor, porque muchos se han ido, ¿saben? Y se han metido al mundo para probar, y se han perdido y se han quedado ahí. Algunos dicen: no, yo soy fuerte, yo quiero ir, y yo sé que yo orando y ayunando salgo de esa. Cuidado, es una trampa vil del enemigo, del diablo, que les está tendiendo a la juventud de hoy en día. Amén. Pero también un cristiano tibio es todo aquel que desecha o menosprecia las enseñanzas de Jesucristo. Ese es un cristiano tibio. Y de esa manera, ¿sabe qué es lo que está haciendo ese cristiano tibio? Pisoteando el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Un cristiano tibio también es aquel que le da más importancia a las cosas de este mundo que a las del reino de Dios. La última tecnología, el último celular, el internet, esto que se inventaron ahora yo no sé qué, y comienzan a hacer y a ver y a creer, ¿cierto? Y le está dando más importancia al mundo que al reino de Dios. Un cristiano tibio también es todo aquel que no apoya la obra de Dios. Ahora, no es fácil determinar que este mismo fue el caso de la iglesia de la Odisea. Y les digo esto porque, como era una iglesia, una ciudad rica, como era una ciudad próspera e importante, pues sus miembros también eran igual. Así como es una iglesia,
Así como es una ciudad, así son sus miembros también. Por eso nosotros estamos en un estrato más o menos equilibrado, ¿cierto? Muchas de las iglesias de Bogotá, estoy hablando de todas. Pero también puedo decir que con mucha certeza que los miembros de una iglesia casi siempre son de la misma región o de la misma área, especialmente en esos tiempos, ya que en ese entonces no existían todos los medios de comunicación como hoy, ni los medios de transporte como los que tenemos hoy. Así que podemos pensar en algo correctamente y es asumir que los miembros de la iglesia de la Odisea eran personas que vivían en esa ciudad. ¿Cierto que sí? Y como era una ciudad próspera, pues ellos también eran prósperos. Eso se asume, ¿cierto? Sé que muchos dicen que no se debe asumir, porque cuando se asume siempre hay un gran espacio para cometer errores. Y es verdad. Pero no quiero que piensen que estoy asumiendo todo esto por mi propia cuenta, porque les estoy contando esto, no. Les digo que podemos asumir que ellos eran personas que gozaban de todo, ricos, que tenían plata, quizás sus carros en esa época, lo que tuvieran en esa época, y su prosperidad, porque Cristo lo dijo claramente en la palabra. Y por eso se los estoy diciendo, no es que esté asumiendo. Apocalipsis 3:17, mírenlo ahí un momento. Dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Cierto que sí? 3:17 dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ahora debemos examinarnos y preguntarnos, ¿decimos nosotros igual? ¿Tú dices igual? ¿Decimos nosotros cosas similares? Decimos, hoy no voy a la iglesia porque tengo un almuerzo. Decimos, me voy a reunir con mis amigos o amigas para salir. O decimos, el pastor está a cargo de la iglesia, así que la sostenga él. O decimos, o dice la iglesia, ese pastor habla mucho, pero nada de lo que dice se aplica a mí. Mis hermanos, ¿qué decimos? Es la pregunta. ¿Qué pensamos? ¿Pensamos que lo tenemos todo? Este era el grave problema que tenía esa iglesia. Ellos lo tenían todo. Ellos pensaban que lo tenían todo mejor. Pensaban que lo tenían todo. Pero desdichadamente eso también es el problema que existe hoy en día en las iglesias de Bogotá, Colombia y del mundo. Existe en el cuerpo de Cristo hoy mismo. Ahora, hoy en día existe un gran número de cristianos, pero existen de igual manera que los cristianos de la iglesia de la Odisea. Yo les voy a pedir un favor, ustedes cuando vayan a su casa esta tarde o esta semana, mañana que es festivo y tengan tiempo, lean esos 2 capítulos de Apocalipsis 2 y 3 de los mensajes a la iglesia y van a encontrar una riqueza. Es más, ustedes también se van a dar cuenta, ¿sí? Cuando lo hagan, que van a aprender más, que van a saber más la voluntad de Dios para examinar su relación con Él. Porque también como lo estamos grabando, entonces ustedes pueden ir mirarlo por Facebook o por YouTube cuando se suba y repasar, pero háganlo y vamos a ver la bendición de Dios. Amén. Pero ¿qué pensamos? ¿Qué decimos? Sí, hoy hay mucha gente igual que esa iglesia y existe un gran grupo de personas en el cuerpo de Cristo que piensan que porque tienen todo, y hablo de todo, posesiones materiales, y que piensan que porque están bien económicamente, o por lo menos más o menos, ¿cierto? Que piensan que porque en la realidad no tienen muchas necesidades, pues todo lo tienen, y que son bendecidos por Dios, y que no tienen más que esa responsabilidad. Pero les digo hoy algo. Si tú piensas así, que no, que estoy tranquilo y conforme con lo que tengo, todo me lo da, tengo un trabajo, como, duermo, voy a la iglesia, hago esto, estoy conforme, estás en un gran problema. El conformismo no es bueno para la iglesia ni para cada uno de nosotros.
Si me hablaran a mí, yo ya no, tampoco estoy conforme con lo que estamos haciendo. Necesitamos hacer algo más. Movernos, pellizcarnos, hacer algo, pensar diferente. Debemos examinar más de cerca. Y cuando digo más de cerca, es como cuando coge una lupa a uno y va a mirar algo que usted no alcanza a ver a simple vista, ¿cierto? Y tiene que usar una lupa y mirar bien la letra pequeña para decir qué me está diciendo. Porque la abundancia de todo es muy buena, pero si no tienes a Dios, de nada te valdrá todo lo que tengas. Amén. Hay un versículo en Marcos 8:36 que dice de un hombre que tenía muchas cosas y graneros y todas las cosas y mucha abundancia de comida y de fincas o de quizás muchas riquezas. Pero el Señor en ese versículo le dice, el verso 36, 8:36, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué beneficio vas a obtener? Entonces muchos piensan hoy es en trabajar y ganar dinero, únicamente, ¿o no? Pero de Dios, nada. De la iglesia, nada. De las cosas espirituales, nada. Les digo que el día de hoy, que toda persona que no le dé importancia necesaria a su relación con Dios, es un cristiano tibio. Si usted no le está dando la importancia que se merece a la relación que tienes con Dios, estás en la tibiedad. Eso está diciendo Dios para nosotros hoy. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de personas o a qué tipo de personas les estoy hablando? ¿Cierto? Estoy hablando a todos aquellos que pudiendo hacer algo más por la obra de Dios no lo hacen. Y algo más es algo sencillo, como lo hacíamos antes, abrir la puerta, estar en la puerta, esperar que acomodar las sillas, limpiar. Yo sé que aquí lo hacemos, pero no mucho lo hacen. También estoy hablando de todos aquellos que pudiendo ayudar para el crecimiento de una iglesia no lo hacen. También estoy hablando para todos aquellos que se encuentran contentos y felices, así como están, con esa relación con Dios como está, suficiente. Pero yo les digo, esa relación es a medias, no es completa. Tienen una relación a medias con Dios muchos de los creyentes. Una relación a medias es fatal también. Porque cuando un cristiano tiene una relación completa con el Salvador, con el Señor Jesucristo, es un cristiano que se somete. Y se somete completamente a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Es la persona que dice, no, yo voy con Dios para donde Él vaya. Y es imposible, si estoy totalmente comprometido con mi relación con Dios y esa relación es completa, es imposible mantenerme tibio. Es esa persona que dice eso. ¿De acuerdo? Y cuando un cristiano tiene una relación completa con Cristo, es imposible quedarse o permanecer frío. Porque cuando nos encargamos de nuestra relación con Dios, el fuego del Espíritu Santo desciende sobre nosotros. ¿Y sabe qué hace? Arrasa y consume todo desánimo. Amén. Amén. Toda duda. Consume todo lo que le desagrada a Dios. Eso pasa cuando usted y yo tenemos una relación, como se dice en inglés, full. Full significa completo, total. Entonces yo quiero que ustedes piensen en esta mañana lo que les estoy diciendo. Hay una palabra en Hebreos 12, 28, 29 que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, ser agradecidos, sirvamos a Dios. Pero ahí dice algo más: agradándole con temor y reverencia, que se ha perdido hoy en la iglesia y en la sociedad.
el temor y la reverencia. Pero también dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No permitas que ese fuego se apague. No permitas que nada interrumpa el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Diga al Espíritu Santo, lléname hoy, te necesito. Necesito caminar contigo, andar contigo, preguntarte si hago esto o no lo hago. Pero contemos con Él. El Espíritu Santo está aquí. Está en tu vida, mora en tu corazón. Necesitamos ver la gloria de Dios, mis hermanos. No permitas que se apague el fuego. Busca a Dios en todo momento, porque una persona que no busca a Dios es una persona que ha permitido que el fuego se apague. Dile al Señor en mi oración personal, Dios mío, mi compromiso contigo, avívame. Despiértame del sueño, de la pereza, de la fatiga, del cansancio. Dame la luz que me alumbre el camino para seguir adelante. Amén. Díselo al Señor en esta mañana. Una persona que no busca a Dios es una persona que se encuentra como los de la iglesia de Laodicea. La pregunta me dirá usted, ¿pero cómo se encontraban ellos, pastor? Ellos eran o estaban cómodos. En otras palabras, ellos le decían a Dios que no tenían necesidad de nada. Dios, no necesitamos nada. Y saben que con esa actitud, porque a veces nuestro comportamiento se mide por actitud, ¿cierto? Por integridad, por muchas cosas. Esa actitud de ellos que les estaban diciendo a Dios que lo material, que la comodidad, que los placeres de la carne, que las cosas que no son duraderas, eran más importantes que Él. Dios, lo tenemos todo. Carro, casa, lo dije al revés. Está bueno para que se rían. Casa, carro y beca. Sí. Eso es suficiente, ya lo tengo todo. Comida, un buen trabajo. No te necesitamos a ti. Entonces, Dios, quédate allá. No te necesitamos. Yo soy suficiente. Y eso pasa hoy en día. Mucha gente tiene a Dios relegado solamente para los días de culto y eso. Porque hoy me invitaron a pasear, o mañana me invitaron a almorzar, o hoy tengo que salir, o porque hoy cualquier cosa. Eso estaba pasando en la iglesia. Eran más importantes ellos y lo que tenían y lo que gozaban y la prosperidad que Dios mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué dijo el Señor acerca de esas personas? Mis hermanos, lo que Él dijo enfáticamente fue, te vomitaré de mi boca. Palabra mayor. Cuando examinamos nosotros la carta de la Odisea completa, también encontramos ahí en Apocalipsis 3:18 que el Señor dice, por tanto yo te aconsejo. Escuchen bien esto, mírenlo ahí, Apocalipsis 3:18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. Y unge, escuchen bien lo que dice acá, y unge o aplica en tus ojos, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este pequeño consejo tiene un gran significado. Aquí Él dice, unge tus ojos con colirio para que veas. La pregunta es esta, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, Dios? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra acerca de esto? Pues voy a hablarles un poquito a través de historia. El colirio era producido por la escuela de medicina de esa ciudad. Y era muy, pero muy bueno para sanar ciertos tipos de ceguera y otras enfermedades. Entonces lo que esto significa es que ellos, al igual que muchos hoy en día, se encontraban ciegos a la realidad, a lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos están ciegos a la realidad. Muchos hoy en día no pueden ver
aunque fueran prósperos o sin necesidad de muchas cosas, ¿cierto? Si no tenían a Dios, entonces no tenían nada. ¿Sí ven la razón por qué Dios escribió esto en su palabra, que necesitaban ungir sus ojos con colirio? Primero, para sanar una enfermedad, una ceguera espiritual, hablando en lo espiritual nosotros, para sanar nuestra ceguera espiritual, para quitarnos eso que estamos nosotros siendo conformistas con la realidad del día, ¿cierto? Para quitarnos eso. Y por eso dice, unjan sus ojos con colirio para que ustedes vean. Es como cuando se nos quita el velo, cuando éramos inconversos y creíamos en el mundo y en el pecado y en la maldad y creíamos que estábamos bien, pero un día llegamos al Señor y el velo se cayó, se quitó de nuestros ojos. Entonces entendimos que la realidad era otra, pero hoy parece que el velo volvió. Que muchos tienen ese velo acá y dicen, no, pero eso no pasa nada, y se desesperan y quieren correr de un lado para otro y no encuentran paz en ninguna parte. Yo te aconsejo que compres colirio en la escuela de medicina de la Odisea. Hoy hay muchas gotas que nos ayudan para los ojos, ¿no? El zumo de la para ver. Amén. Eso es lo que quería decir la palabra de Dios, ¿cierto? Que no podían ver que aunque fueran prósperos o sin necesidad de muchas cosas, si ellos no tenían a Dios, no tenían a nadie ni nada. Y hoy en día les digo lo mismo, si no tenemos a Dios no somos nada, ni nadie, ni nadie, ¿verdad? Bien. Cuando estudiamos las 7 cartas a las iglesias encontramos que todas tenían algo en común. El Señor está llamando a su iglesia ¿a qué? Díganlo duro, ¿a qué? Al arrepentimiento. Muy bien, están concentrados. Les está haciendo un llamado al arrepentimiento. Así que nosotros podemos decir con mucha certeza que Cristo no escribió esta carta solamente para impactar a la iglesia en la Odisea o para condenar a la iglesia de la Odisea. Él la escribió, esta carta, para llamarlos al arrepentimiento. Quizás hoy nos está llamando a nosotros a que nos arrepintamos también de muchas cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Renovemos votos. Que cambiemos la manera de pensar, como dice Romanos 12:1, para que cambiemos la forma de caminar y de actuar. Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero que la pasamos por alto y seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y punto. Así como yo dije, y está bien así. ¿Cierto? Fijémonos bien en un detalle final. Ya estoy terminando. El Señor dice en Apocalipsis 3:19. Lo tienen ahí, léanlo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a repetirlo, verso 19, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y con este detalle final podemos ver que la razón por la que el Señor Jesucristo dijo estas cosas tan impactantes, que la razón por la que Él manifiesta a su pueblo es simple y llanamente porque nos ama. ¿O no? Amén. Porque nos ama. Aleluya. Y por último quiero que miren Apocalipsis 3, 20 y 21. Estoy a la puerta y llamo. Encontramos que el Señor nos dice aquí algo muy tremendo. Dice, he aquí, Apocalipsis 3, 20 y 21, yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? Y golpeo, ¿cierto? Y timbro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Aleluya. Y el 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Quiero que tengamos en cuenta o siempre en mente que Dios escudriña nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros. Él lo sabe todo. He aquí yo estoy a la puerta. Y así pasa con muchos a que les hemos predicado el Evangelio. Él está a la puerta tocando y nadie le quiere abrir. Él quiere cenar con él, con su familia inconversa, con su amigo inconverso, con su vecino, con su esposo, su esposa, sus hijos. Él está ahí a la puerta, llamando, tocando. Tengamos esto en mente. Él va a mirar el corazón del ser humano. Y reconozcamos hoy y recordemos mejor también que no podemos decir o profesar ser cristianos si no hacemos un compromiso. Y es un compromiso genuino con Dios. Todo el que profesa ser cristiano tiene que hacer un compromiso con Dios. Y además de eso, reconocer hoy en día que siempre existe algo que podemos hacer o algo que podemos mejorar, y que siempre existirá también algo que tendremos que superar. Amén. Recuerde estas dos cosas: algo que podemos mejorar y algo que podemos superar. Si usted era perezoso, pues supere la pereza. Si usted era falto de oración, falto de leer la palabra, supere eso y hágalo. Pero cuando nosotros reconocemos eso, Dios se agrada. Cuando la iglesia se arrepiente, Dios se agrada de una iglesia que se humilla y que se quiere levantar para agradarle a Él. ¿Ven? No somos perfectos. Nunca lo seremos, ¿sabían eso? Pero si pensamos que no existe mucho que podamos mejorar, si pensemos que estamos cómodos y no nos movemos hacia Dios, en ese momento, entonces caeremos en los pasos de la iglesia de la Odisea. Y eso no queremos, ¿verdad? Yo no quiero eso para mí, ni para ustedes, ni para la iglesia de verdad. No lo quiero. Por eso en el día de hoy examinemos nuestra relación con Dios. Miremos cómo es ese altar familiar, cómo es esa lectura, cómo es esa oración, ese ayuno. No solamente ayunamos cada un mes que nos encontramos para recibir la cena y para ayunar, no. Afine un fin de semana, ayune un fin de semana. Diga, hoy en esta semana voy a ayunar el miércoles o jueves por la iglesia. Queremos ver una iglesia bendecida, próspera, crecida. Y les voy a terminar con esta palabra de la misma Biblia que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de verdad. Amén. 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 Escuchen eso. Escuchemos eso, porque nuestros corazones hoy pueden estar muy cómodos y muy complacientes y muy conformes con lo que estamos, y eso no queremos. Por favor, hagámoslo de corazón. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, voy a pedirte el favor que te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude en todo lo que hemos hoy visto. Creo que si examinamos nuestra relación con Dios, pero primero nos damos cuenta que para agradar a Dios y para apoyar la obra debemos testificar, debemos orar, debemos asistir a la iglesia y apoyar. Veremos que no seremos como la iglesia de la Odisea, que nos digan: Señor, conozco tus obras, pero no eres frío ni caliente. Y ojalá fueses frío o caliente, pero verso 16: en cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no quiero. Más bien yo quiero que el Señor diga: lo que tengo en mi boca es agradable, y lo paso con gratitud, porque es una iglesia que ama y que está haciendo la voluntad de Dios. Amén.
Padre, te doy muchas gracias por esta palabra. Y bendigo a mis hermanos que hoy han escuchado con atención esta exhortación de tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nuestra relación contigo no la hemos examinado día a día, sino solo cuando se nos dice algo. Pero por favor, Señor, oramos creyendo que esta palabra ha tocado nuestras vidas, ha tocado a las personas que hoy nos están viendo por las redes sociales. Y las bendecimos y los saludamos a ellos para que sean tocados por el poder de Dios y sus vidas sean transformadas y cambiadas hoy, y mañana puedan testificar y decir: estamos haciendo la voluntad de Dios. Hoy bendecimos a estas personas, hoy bendecimos a los que están aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Hoy oramos por cada una de las personas que les agrada escuchar una palabra que los bendice. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Y bendecimos a todos. Creemos que la iglesia Verac aquí en Bogotá va a salir adelante. Y no vamos a ser como la iglesia de la Odisea. Queremos ser como la iglesia de Filadelfia, fieles y bendecidos, que Dios no tenga nada que decir de nosotros. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este día. Bendecimos tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada en este mundo de tinieblas y de maldad. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, mis hermanos, y continuemos adorando a nuestro Dios. Amén.